Son frutos de naturaleza. Eres bueno por naturaleza, eres amable, eres un hijo de Dios, eres recto, no haces lo malo, porque eres un hijo de Dios. Veamos Efesios, vamos a Efesios 1:4, por favor, hermanos. Ese es el poder de la palabra de la semilla. La semilla no es el dinero, es la palabra de Dios. Yo conocí una iglesia que te sacaba hasta los penis, hermanos. En serio, colectaban el dinero, colectaban la ofrenda, todo, y una hora hablando de la ofrenda y del diezmo y del dinero. Luego al final te decían, hermanos, pasen todo el que traiga feriecita, siembre la semilla. Y no, hombre, sí, cielo, qué bárbaro. Sacaban hasta el último centavo. Es vacías. Ok, Efesios 1:4. ¿Listos, hermanos? Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él te escogió. Dios te escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. Antes de que tú existieras, Él ya te escogió. Él ya sabía que ibas a nacer. Él te escogió. Te seleccionó como cuando tú vas al mercado. Escúcheme bien. Tú vas al H-E-B, a la tienda, al producto de las naranjas, y tú escoges lo mejor. Seleccionas lo mejor. Dios así nos seleccionó. Ahora escúcheme. No porque éramos los mejores, porque Él quiso seleccionarnos. Ahora usted va a la tienda y selecciona lo mejorcito, ¿no es cierto? Así Dios, así dice la Biblia. Él nos escogió, nos eligió, nos escogió. No porque somos buenos, porque la Biblia dice que todos somos malos. ¿Acaso no es un privilegio que Dios te haya escogido? Y que te haya despertado, y que te haya llamado. ¿Acaso no debes ser agradecido con Dios de que Dios te dio a conocer la palabra de verdad? Y que ahora nosotros predicamos un evangelio, aunque no venga mucha gente, porque este evangelio no les gusta a la gente mucho, les gusta el otro. Si no, pruébenlo. La Biblia dice que los últimos días tendrán convención de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propósitos y se llenarán las iglesias. ¿No es cierto? Pero cuando se predica la verdad, la gente, mucha gente que como no es de Dios, batalla para estar en la palabra, escuchando el evangelio. Porque no seguimos a cuentos ni fábulas, sino que vamos con renglón tras renglón, línea sobre línea, lo que dice la Biblia. Y ya no nos vendemos como Esaú. Esta aquí es donde nos atrancamos, hermanos, un poquito, ¿no? Porque muchos dicen, queremos tener éxito, fama en la iglesia, reconocidos, que sean reconocidos. Sino que ahora venimos a ser manada pequeña, ¿es cierto? Ya no somos manada grande, sino manada pequeña. Ahora entendemos, ¿no? Versículo, vamos a 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2. Ahí otra vez vamos a volver a ver la palabra elegidos, escogidos. 1 de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia. No dice la... ¿Cómo dice? Presciencia de Dios Padre en su santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Elegidos según su presencia, no. Escúcheme bien, esa no es una palabra muy normal. Es una palabra que no tiene que ver nada con presencia. Sino, dice la palabra es presciencia. Es muy diferente, escuche. Esta palabra, según elegidos por esta palabra, es una palabra griega que significa prognosis, que quiere decir de antemano te escogió Dios. Es una palabra griega. De antemano te escogió Dios. Porque muchos la confunden con la presencia de Dios. Y no es la presencia de Dios. Sino que es
Te escogió Dios de antemano, por adelantado, por la omnisciencia de Dios, por el conocimiento de Dios. O sea, Dios conocía ya, Él conoce el pasado, el presente, el futuro. O sea que Él ya sabía que Satanás se iba a desviar. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él ya lo sabía. Romanos, usted sabe que hemos tenido el estudio de Romanos, que dice que Dios crió lo malo para enseñarnos que Él es bueno. Porque si no, ¿cómo nos hubiera enseñado que Él es bueno? Si antes no enseñaba que viviera la gente en lo malo. No es que Dios quiere que tú vivas en lo malo. El hombre escoge solo vivir en lo malo. Pero eso está en la soberanía de Dios y en un extenso estudio se requiere para entenderlo. No todo cristiano sabe estas cosas, hermanos. Y cuando les predica uno la verdad, como viene la ignorancia, se les funde el foco, hermanos. ¿Se da cuenta? Ahora veamos el Efesios 1.5, por favor. Efesios 1.5. La palabra tenemos que predicarla. El mensaje de esta mañana es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios, porque allá afuera hay hijos de Dios. Y si nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros ya no somos responsables si se pierde en el infierno. Versículo 5. Efesios 1.5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje dice, Él nos traza un destino antes que naciéramos. Para que fuésemos hechos al carácter de Cristo. Para enseñar al mundo el carácter de Jesús. Pues no todos tienen el carácter de Cristo, hermanos. Porque todavía no llegan ahí, porque son inmaduros. Pero el plan de Dios es ese. Santiago dice que cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, es que Dios nos está tratando de ponernos en el carácter de Cristo. Dice, no te sorprendas cuando venga una prueba, porque te quiere poner al carácter de Jesús. Ok. Efesios. Vamos a irnos a 2 de Timoteo 1.9. En este pasaje dice así. 2 de Timoteo 1.9. Anoten, esas escrituras son bien importantes para que usted las pueda compartir con otros hermanos, hablarles, explicarles, decirles. Por eso existe mucha confusión. Hay muchos que nos dicen, no, este hermano que está predicando lo que dice la Biblia. Predicamos lo que dice el libro, ¿no es cierto, hermanos? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque somos buenos, no, sino según el propósito suyo. O sea, todo tiene que ver con el propósito de Él, de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que se hiciera el mundo, antes de que existiera el universo, antes Dios ya nos tenía predestinado. A Dios se le antojó hacer todas estas cosas porque Él quiso que viviéramos en este mundo así. Es increíble y maravilloso, hermanos. Si nos descuidamos se nos funde el fusible, hermanos, amén, con toda esta información. ¿Listos? ¿Sí entienden, hermanos? Ok, bueno. Efesios 1.6. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? Bueno, la respuesta está en Efesios 1.6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo para alabanza. ¿Verdad? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, no hay límite. El pecado más grande que existe dentro de la iglesia cristiana es la ignorancia. Es el pecado de la ignorancia de no conocer. Pero cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a romper ese pecado de ignorancia. Y vienes a conocer a Dios y el propósito de Dios. Versículo 9. De Efesios 1.9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Verdad que sí? Cuando se rompe el pecado de la ignorancia. Según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo.
Esa era su decisión de hacer todo, de hacer el diablo. Él sabía que iba a caer. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Él quiso. De hacer a Adán y a Eva para que nosotros naciéramos. Porque Él quiso. ¿Se da cuenta? Ahora, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? De los tiempos que vivieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, los primeros siglos, las primeras generaciones, las primeras personas. De cumplirlos en los tiempos. ¿Verdad que sí? Así que los que están en el cielo como los que están en la tierra. O sea que los ángeles y todas las cosas que hay arriba en el cielo, en la tierra. Ahora, versículo 11. Leamos por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Fuimos heredados? Sí. ¿Tuvimos herencia? Sí. Ahora, vamos a ir a Efesios 1:3 otra vez, hermanos. Ahora regresamos a Efesios para recalcar. Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones en el cielo. Cuando escuchamos la palabra de verdad y creemos en Él, ya en ese momento empezamos a ser bendecidos. Porque la palabra cayó en buena tierra y ya recibimos todas las bendiciones de Dios. Bendito sea el Padre, el Dios y el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, que somos bendecidos, tiene que ver, hermanos, con un pasado, verbo pasado. Ya somos bendecidos. De tal manera que tú ya eres bendecido. Que no necesitas que un superhombre venga y te bendiga. Yo te bendigo y te decreto sobre tu vida y te establezco bendiciones. Yo te bendigo a ti. En este momento ya estás bendecido. ¿Sí o no? Amén. O sea que Dios nos bendice con hechos. Ahora, nosotros bendecimos a Dios también. ¿Cómo bendecimos a Dios? La Biblia dice que bendecir a Dios, en los libros de los Salmos está lleno de que tenemos que bendecir a Dios todo el tiempo, con elogios, dándole gracias, gracias. ¿Verdad que sí? Romanos 5:8. Dice la Biblia en ese pasaje: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos y rescatarnos. Ahora, Cristo murió por nosotros para rescatarnos ¿de qué? Del pecado, de la maldad. Colosenses 2:10. Cuando nosotros creemos en Él y creemos que Cristo murió por nosotros para salvarnos, en ese momento, cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, en ese mismo instante, cuando tú crees en Cristo y cuando crees en la resurrección y la palabra de Dios cae en buena tierra, entonces en ese mismo momento se cumple lo que dice Colosenses 2:10. Vamos allá. Colosenses dice: y vosotros estáis completos en Él. O sea que esos predicadores que dicen que ven, ahora vamos a hacer unas liberaciones, ellos no saben, son ignorantes. Y es más ignorante el que cree y va ahí, ministerio de liberación. Vamos a romper unas maldicioncitas que tienes ahí. Te quieren vender un libro, hermanos, o te quieren cobrar, o esos eventos los cobran de veras, los cobran como 60, 70, 80 dólares, una clase especial para romper unas brujerías y unas hechicerías de tus antepasados. Fíjense lo que dice la Biblia. Cuando tú ya crees, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, de todo poder que exista y todo principado que exista. Él es la cabeza, Él tiene la autoridad. Y una vez que tú crees en Cristo y que la palabra cae en buena tierra, se rompe eso. Pero los de la piedra y esos del que están en el camino, esos hacen unas cosas, hermanos. Así que cuando tú crees en Cristo, Dios te da todo.
La Biblia dice que tú fuiste bendecido en todas las bendiciones celestiales. Dios te da todo. Diga conmigo, Dios me da todo. En otras palabras, cuando tú eres un cristiano verdadero, tú no puedes decir, dame más de ti, si Dios ya te lo dio todo. Dame más, Señor, dame más. No, no, ya te lo dio. La Biblia dice que Dios nos dio todas las bendiciones en el cielo. Nos dio todo. Tú no puedes decir, dame más de tu amor, Dios, porque ya Dios te lo dio. No más que te falta la madurez. Es todo. Pero ya Dios te lo dio. Tú no puedes decir, dame más dones, porque ya te los dio Dios todos. Nada más que hay que madurar, que crecer. ¿No es cierto? Pero el pecado de la ignorancia nos tiene atados. Nos limita. Cuando no venimos todos los estudios, pues nos limita mucho más. Colosenses 3:1. ¿Se da cuenta? Colosenses 3:1. Si pues, esta palabra si pues se parece a una palabra ya, los de allá de Michoacán decíamos sí pues. Una palabra, no sé qué. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Dios nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Nuestra responsabilidad es buscar las cosas de abajo. ¿No, verdad? No. Las de arriba. Las de arriba son espirituales. ¿Qué es lo que los predicadores nuevos modernos enseñan? Que tú tienes de ser bendecido y que vas a prosperar y busca las cosas de abajo. En otras palabras, ellos andan buscando las añadiduras. Las añadiduras vienen solitas, no las necesitas que buscar. Y en las añadiduras vienen los milagros, las sanidades, la prosperidad, vienen muchas otras cosas que Dios nos las da cuando Él quiere. Pero nuestra responsabilidad primordial, si eres un hijo de Dios, es buscar las cosas de arriba, las espirituales. Las de arriba son espirituales, las de abajo son materiales. ¿No es cierto? Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde están las cosas espirituales. ¿Y cómo lo vas a hacer? En Dios. Pero los que buscan las cosas terrenales son aquellos que predican. Si tú eres hijo de Dios, tienes que prosperar. Y si no prosperas, es que estás en pecado. Y no es así. Nuestra mejor vida está arriba, ¿verdad? Así que Cristo fue el que murió por nosotros. Así que tenemos que buscar a Cristo. Y Cristo está arriba. No puedes buscar un súper ungido para que tú recibas, como se predica hoy en día. Dice, hay un hombre que va a venir y que trae una unción muy especial y que se va a poner tus manos y que cuando imponga tus manos tú vas a recibir el don de la prosperidad. Eso es una mentira, es una falacia, hermanos. Eso no existe. Pero, hermanos, eso hay muchísimo en los templos. Muchísimo. Hoy ven porque va a venir un hombre que tiene el don de sanar. Y entonces la gente va porque tiene ese don de sanar, ¿no? Y increíblemente mucha gente sí sana. Porque es parte del programa de Dios. Dice, por no haber creído en la verdad, creerán en la mentira. Y Dios envió un poder engañoso. Entonces, si de veras tuvieran este don, ¿por qué no van a los hospitales, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no dan ofrendas allá. ¿No es cierto? Sí. Hermanos, busquemos hacia arriba, siempre hacia arriba. Esa palabra buscar hacia arriba, cuando tú vas con un enfermo, Dios, aquí está un enfermo delante de mí. Señor, sánalo. Te lo pido en el nombre de Cristo, si es tu voluntad. ¿No es cierto? Entonces no le puedes decretar, decir, ya te decreto sano, libre ahora, desde este momento, ya, desde ahora y ¡fum! Nada. Es increíble. Ahora, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que todo lo que Dios hizo
Toda nuestra herencia es espiritual y es una herencia para nosotros. Ahora vamos a irnos a Juan capítulo 10 versículo 27. Voy a enseñarles unos versículos que los van, hermanos, les van a llamar mucho la atención de los que son hijos verdaderos de Dios. Escuchen, Juan 10, 27. Ese es Cristo hablando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es decir, desde la eternidad yo las conozco. Esa palabra yo las conozco tiene que ver con un conocimiento muy poderoso, omnisciente de Dios, que conoce todos los seres humanos que nacen de mujer. Yo las conozco. Cuando nace un niño, Él lo conoce. Yo lo conozco y me siguen. Tú predicas la palabra de Dios, ellos van a seguir la voz. No la tuya, pero la voz que tú estás repitiendo de la Biblia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Escuche esa palabra. Diga conmigo, nadie la arrebatará de mi mano. ¿Se puede perder la salvación? Aquí, mira, hay muchos cristianos que están llenos de ignorancia. Entonces, existe un cristiano que dice, bueno, si no pierdo la salvación, entonces vamos a ser como los romanos que decían que seguiré pecando para que la gracia de... Dice Pablo, no, de ninguna manera. Aquí muchos cristianos quedan bailando, hermanos. Porque dicen, no, es que sí se pierde, no, es que no se pierde. ¿Cómo dice la Biblia? Nadie va a arrebatar. Si cayó en buena tierra, claro, si es de la piedra, entonces tú ya lo entiendes. Dices, bueno, ¿por qué se fue este? Ah, era de la piedra, solo faltaba el tiempo. Ah, era del camino, solo faltaba el tiempo. Oh, era de este. Mira, hermanos, hay por años. Mira, un hermano me llamó y me dice, pastor, me dice, me pidieron un consejo. De este hermano, dice que por años estuvo casada con su esposa, tuvieron muchos hijos. De repente empezaron a vender un producto y luego de ese producto salió un joven, más joven que ella, y empezaron a tener una relación de amistad y resulta que después la esposa se enamora del muchacho, o sea, del joven, y después decide dejar al otro. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó al otro? Si eran bien cristianos, andaban por las iglesias predicando y hablando de la palabra. Y no es más, dijo, y ahora está predicando todavía la palabra la señora. Pero ya está casada con otro hombre. ¿Cómo es posible? Es que cayó en